Muy buenas noches a todos los televidentes que nos ven hasta ahora a través del canal local Baos TV. Esperamos que este programa que vamos a iniciar sea muy importante para todos ustedes y que nos ayude pues como a entender unas ciertas cosas en esta emisión de Pinceladas de Educación Política. Muy buenas noches, Chucho, ¿cómo está? Gracias a Dios, todo muy bien, como dice el Pío Valderrama, todo bien. Bueno, Chucho, Jesús María, vamos entonces a comenzar con este programa Pinceladas de Educación Política. En el día de hoy vamos a hablar con todos ustedes acerca del agua. Vamos a conocer un poquito de este vital líquido para la vida en el planeta y vamos a hacer algunos contextos tanto al respecto pues de los fenómenos naturales como también de los usos del agua en el mundo, en la región, en nuestro país, y vamos a ir entrando como en esta materia. Hoy en el mundo moderno se habla mucho y con razón de la escasez del agua. Se cree que la próxima guerra mundial, sin ser pesimistas, va a ser por el agua, por ese líquido que nos da la vida y que ese líquido se está escaseando a nivel mundial. Y hay la importancia de el cuidado y la protección de las fuentes hídricas en nuestro municipio. Claro que sí, Jesús María, y lo que pasa es que nosotros, sobre todo en esta región del oriente antioqueño, donde somos millonarios en agua, tenemos una quebradita cada 10 metros, no somos muy conscientes de la importancia de este vital líquido a nivel mundial, pero entonces vamos a hacer algunos análisis. El primero, Chucho, es que de la superficie del planeta Tierra, el 70% es agua, y solamente el 30% corresponde a las placas continentales, tierra. Este es un planeta azul, es decir que casi todo está cubierto del agua. Entonces cualquiera diría, uy no, pero tenemos muchísima agua. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de esta agua solamente el 30% es agua, el 3.5% del agua del planeta es agua dulce, es decir que de cada 100 litros de agua que tiene el planeta, solamente 3,5 litros son agua dulce. Y si se considera la totalidad de la masa que existe en la Tierra, es decir, el tamaño del planeta, todo lo que es materia, todo lo que es pues tangible como tal, el agua dulce corresponde solamente al 0,02% de la masa del planeta, es decir que es muy poca el agua dulce disponible, Chucho. Y hay otra cosa, nuestro país a nivel universal es de los países más ricos en agua, y ni que hablar del oriente antioqueño, una región rica en agua. Hay que entender que los colombianos a nivel universal tenemos el 6% de oferta en agua y un 3% en Latinoamérica comparado con las regiones mundiales, o sea que Colombia es un país rico a nivel hídrico. Fuera de eso contamos con unas fuentes hídricas como la de la Orinoquía, la Amazonía, indudablemente la del Caribe y la del Pacífico, o sea que estamos rodeados de agua por toda parte. De ahí la importancia, como dije antes, de cuidar ese recurso tan preciado como es el agua. Bueno, y otro dato es que a pesar de que el agua dulce en el planeta ya es muy poquita, comparado pues con la cantidad de agua que hay, con la masa del planeta, el agua dulce que hay en los polos que está retenida es mucha, es decir que es muy poca el agua que queda circulando, digamos, para el uso humano, porque mucha parte de esta agua está congelada en los polos como una reserva pues del planeta ya. Y recordarles que el río más largo del mundo es el río Nilo, que está ubicado en el continente africano y que desemboca allá en Egipto, en torno al cual se ha dado una de las culturas más milenarias del mundo, como es la cultura egipcia. Y el río más caudaloso del mundo nace en Colombia, como es el río Orinoco, y desemboca en el Brasil, en el océano Atlántico. Vamos entonces, Chucho, si le propongo que invitemos a los televidentes a ver el siguiente video que nos habla sobre cuál es el ciclo del agua y cómo es que el agua circula por los sistemas naturales en nuestro planeta. Pero hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el ciclo del agua. La Tierra, el planeta donde vivimos, es el planeta azul. 3/4 partes de la superficie de nuestro planeta son agua. El agua es importantísima porque sin ella no hay vida. Sin ella no existirían estas simpáticas nutrias, ni estos osos juguetones,
ni este presumido pajarito, ni nosotros, los seres humanos. Por eso debemos cuidarla, debemos conservarla y, por supuesto, tenemos que mantener limpios nuestros ríos y mares. ¿Sabéis que el agua nunca está quieta? Siempre, aunque no lo parezca, está viajando. Pues bien, ese viaje es lo que llamamos el ciclo del agua. Y ahora vamos a conocerlo. Cuando el sol calienta el agua de la superficie terrestre, se evapora, se convierte en vapor de agua y empieza un maravilloso viaje volando hacia el cielo, hacia la atmósfera. A esta primera parte del viaje la llamamos evaporación. Cuando el agua convertida en vapor asciende hacia la atmósfera, se enfría y forma las nubes. Esta segunda parte del viaje la llamamos condensación. Una vez que el agua se ha condensado y se ha convertido en nube, continúa su maravilloso viaje empujada por el viento, yendo de un lugar a otro. Las nubes son pequeñísimas gotas de agua suspendidas en el aire, pero cuando van creciendo y van teniendo más y más agua, las gotitas que las forman chocan entre sí formando gotas más grandes, que acaban cayendo y volviendo a la tierra en forma de lluvia o de nieve. Esta parte del viaje la llamamos precipitación. El agua que cae, que se precipita en forma de lluvia o de nieve a los ríos, y el agua que cae en tierra y que se filtra creando corrientes de agua subterráneas, todo ese agua continúa su largo viaje recorriendo largas distancias hasta que llega al mar, y cuando llega otra vez al mar, vuelta a empezar. Evaporación, condensación, precipitación. Por eso se llama el ciclo del agua, porque nunca para, siempre repite su eterno viaje. ¿A qué es súper interesante el ciclo del agua? Adiós amigos, hasta el próximo vídeo y no olvidéis suscribiros a Happy Learning. Bueno, Jesús María, ya veíamos entonces este video que nos hablaba cortamente del ciclo del agua, cómo es que el agua circula a través de, digamos, las estructuras de la naturaleza, cómo la lluvia va a los ríos, a los mares, se evapora el agua, sube, va a las nubes y vuelve y llueve y se va dando como ese ciclo del agua en la naturaleza, ¿cierto? Eso lo teníamos así. Desafortunadamente, gracias tristemente al efecto del ser humano sobre el planeta, estos ciclos se han venido alterando y se han cambiado, digamos, como las relaciones normales de estos procesos, y se han venido alterando y se han venido dando unos fenómenos en los últimos años que los ha venido estudiando y explicando la ciencia. Y lo invito, Chucho, a que nos hable un poquito de esos fenómenos de cambio climático, calentamiento global y todos esos términos que usted maneja un poquito mejor que yo. Yo no diría que manejo esos términos, pero más sin embargo, uno de los grandes problemas hoy es que, dice la gente, el mundo a nivel del clima está loco. Anteriormente nuestros campesinos sabían cuándo se podía cultivar, cuándo había meses de lluvia y cuándo había meses de verano. Ya hoy en día es difícil predecir el tiempo, ya que dicen que el planeta está loco debido al cambio climático y el manejo de la capa de ozono, donde en las partes de los polos por el calentamiento global hace que haya un deshielo, y esto ha ocasionado grandes inundaciones y grandes lluvias, y también llegan los fenómenos de sequedad. Cuando hablamos del fenómeno del niño es un fenómeno de sequedad, y cuando hablamos del fenómeno de la niña es un fenómeno de mucha lluvia. Es debido a que los vientos alisios muchas veces no soplan lo suficientemente fuerte y hace que lleguen a la parte de nuestro planeta, perdón, en la parte de Colombia, veranos demasiado fuertes y también inviernos secos, debido al fenómeno del niño, que esto ha ocasionado un calentamiento global en el planeta, y esto ha ocasionado escasez en alimentos, inundaciones, desastres y demás, producto de que el hombre ha hecho mal uso del recurso hídrico, que es en última instancia quien regula el clima en el planeta.
Sí, Jesús María, usted lo describía muy bien. Ya veíamos entonces la importancia del agua en el planeta y cómo sin el agua es imposible la vida en el planeta, cómo es muy poquita el agua dulce y cómo el ser humano, mediante la alteración de la naturaleza y el mal uso de los recursos naturales, ha venido, digamos, cambiando el equilibrio natural de las cosas. Hay unos elementos que han tenido un alto impacto para la contaminación ambiental y para alterar el planeta. Uno de esos ha sido el uso de los combustibles fósiles, como es el petróleo y el carbón, que vienen contaminando la atmósfera mediante el uso de los combustibles, la gasolina, los plásticos y todos los derivados como el icopor y todos estos elementos, pues, que han sido un factor de contaminación muy alto y que vienen dañando el equilibrio natural. Y el otro es el uso de productos con gases de efecto invernadero, que son productos como los aerosoles. Sobre todo, pues, anteriormente se usaban aerosoles que tenían un impacto muy alto sobre la capa de ozono, que ascienden a la atmósfera y construyen como una capa que destruye la capa de ozono, que es la que protege la Tierra de los rayos del sol más dañinos, y además de eso generan que el planeta se recaliente y se alteren los ciclos naturales. Desgraciadamente hay que decir, Chucho, que esto se da gracias a la voracidad de, digamos, de las multinacionales y del capitalismo salvaje, que les importa un carajo dañar la naturaleza con tal de acumular dinero, les importa destruir un río un carajo con tal de sacar oro, les importa contaminar el agua y dañarla con tal de sacar petróleo, etcétera, 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 y eso ha hecho que se nos esté destruyendo la naturaleza. Desafortunadamente en Colombia se nos viene, por ejemplo, el tema del fracking, que es una cosa absolutamente destructiva para el medio ambiente, con tal de sacar petróleo y gas que de otra manera no se podría sacar. Usted ha tocado un tema muy importante donde las grandes multinacionales, las grandes industrias han hecho mal uso del agua. Desafortunadamente les importa poco la gente y dedican más la cuestión, el agua, al recurso de sus industrias, a la minería, que al consumo humano. Y hoy en día en el mundo se trata es de un problema de supervivencia. En buena medida los candidatos presidenciales hablan de que el problema del universo es de vida y nos vamos a quedar sin agua. O sea que tenemos que reevaluar, replantear la cuestión extractiva de carbón y petróleo, porque nos estamos quedando sin agua. De ahí la importancia de cuidar el medio ambiente. Hay que replantear que hoy en día el agua es un líquido vital y por eso entre menos utilicemos el agua para la cuestión de el carbón, la minería y la industria, esto hace que la escasez de agua no esté llegando al consumo humano, y por eso desde ya hay que implementar unas políticas culturales en torno al recurso hídrico, políticas ecológicas que sean para el cuidado del medio ambiente. El problema es ya, la supervivencia humana está en peligro si no se fijan políticas públicas para que el ser humano no muera de sed. En buena medida tenemos que, desde los colegios, escuelas, hacer campañas para cuidar las fuentes hídricas, porque el agua en nuestro planeta se está acabando, y ese neoliberalismo que está acabando con el recurso hídrico, desde ya tenemos que implementar la protección y cuidado del medio ambiente, porque el equilibrio ecológico está corriendo peligro, Didier. Claro que sí, Jesús María, y tenemos otro elemento muy complejo en toda esta situación, y es que en el caso específico de Colombia, las corporaciones autónomas regionales, que se supone son las entidades encargadas de proteger los recursos del agua y del medio ambiente, tienen una política que uno percibe como errada, porque se da uno cuenta que cuando un campesino tala un arbolito o hace uso de una fuentecita de agua, un pequeño acueducto para su finca, muchas veces estas corporaciones autónomas regionales llegan con la policía y llegan con medidas muy drásticas contra las pequeñas comunidades y pues le dicen a la gente que hay que cuidar la naturaleza y toda esa vaina, pero resulta que cuando ya llegan las multinacionales y las grandes empresas, ahí sí a ellos se les entregan las concesiones de ríos completos, de montañas completas para la extracción minera o de territorios vastos para la exploración de maderas y la extracción de maderas, como está pasando en este caso, por ejemplo en el Chocó, y por ejemplo con la minería intensiva. Entonces en este sentido podría uno decir
que casi que las corporaciones autónomas regionales están convertidas en el guardián para que los recursos naturales queden en manos de las multinacionales y de las grandes empresas. Es muy triste. Y en este caso en Colombia tenemos dos situaciones muy específicas que podemos citar como ejemplo. La primera es el caso de la Ciénaga del Magdalena, que se está secando. ¿Y por qué se está secando la Ciénaga del Magdalena? Porque antes de que el agua llegue a la Ciénaga del Magdalena, como era lo que habitualmente sucedía en nuestro planeta, los agricultores de palma africana y de cultivos intensivos de las tierras un poco más altas se están cooptando toda el agua para estos cultivos que son extensivos, que son muy grandes, y están cambiando la distribución de las fuentes de agua por toda esa región, y eso hace que el agua ya no esté llegando a abastecer la Ciénaga del Magdalena, con terribles consecuencias como la muerte de los peces, los cambios en los ciclos biológicos de la región y el desabastecimiento de las comunidades, además de que el agua ya está llegando contaminada. Ahí tenemos claramente un ejemplo de cómo las corporaciones autónomas regionales que deberían regular esa situación no lo hacen, causando un daño ecológico que es gigantesco y priorizando el tema de los cultivos intensivos, de biodiesel y todos estos otros elementos a cambio pues del equilibrio natural. Y el otro tema que es aún más triste es el de La Guajira. Usted ha visto, Chucho, cómo los indígenas en La Guajira cada rato nos pasan noticias de que están muertos de sed, que qué pesar, que hay que sí, que los pobrecitos están desnutridos, y los medios de comunicación no nos dicen lo que de verdad pasa, dándonos la sensación de que es por tema pues de la sequía y todo ese cuento. Nada más canalla y nada más falso, porque lo que sucedió en La Guajira fue que las multinacionales del carbón, del Cerrejón específicamente, hicieron una represa en el río Ranchería, que era el que abastecía de agua toda La Guajira. Están embalsando ahí toda el agua para el uso de la minería y dejaron a las comunidades indígenas secos, sin agua no hay alimentos, sin alimentos no hay nutrición, llegan las enfermedades, las hambrunas, las sequías, y eso es un crimen que se está cometiendo, porque no le están dejando llegar el agua a los indígenas y les están usando en carbón y en cultivos de arroz de los políticos de la zona y de los empresarios de la zona. Eso es una cosa muy cruel que de todas maneras pues queremos denunciar. Ya hay una denuncia también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sobre este tema se hizo todo un documental que se llama El río que se robaron, que lo vamos a invitar a ver, no el documental completo porque dura más de 1 hora, pero sí el tráiler, que es como una presentación chiquita del video, para que ustedes tengan un pequeño contexto y vean que lo que decimos aquí, lo que estamos denunciando, obedece pues como a temas que son muy reales, que ni el gobierno ni los medios de comunicación nos están mencionando. Usted ha tocado un tema importante. Esas corporaciones regionales se crearon con el objetivo de cuidar los recursos naturales. De ahí la importancia de que Cornare realmente cumpla ese papel protagónico que es la defensa del agua y los recursos naturales. Ya es hora de que Cornare implemente medidas serias para que se cuide el agua, se cuiden los bosques, porque desafortunadamente muchas veces estas instituciones descentralizadas persiguen a los campesinos porque cortan un árbol para cercar su finca, pero muchas veces a esas grandes multinacionales o a esos empresarios de Llano Grande, del oriente antioqueño, hacen que no se toquen. Ya es hora de que se hagan políticas intervencionistas para que realmente se proteja el recurso hídrico. Y lo más grave es que muchas veces las grandes multinacionales y los grandes ricos de este país utilizan los ríos para riegos, sabiendo que esa agua muchas veces se necesita para el consumo humano. Desde ya, esas corporaciones regionales tienen que aplicar políticas públicas que realmente beneficien a la gran mayoría de colombianos y no unos cuantos, y se fijen unas políticas estatales que beneficien realmente a la gente. De ahí emprender una campaña ya rápida para que Cornare proteja realmente los recursos hídricos y los bosques de nuestro departamento, porque es una necesidad, ya que el agua se nos está acabando, y más en esta región del oriente antioqueño. Nosotros debemos ser voceros de defender ese recurso hídrico y no estar en contra del progreso, pero sí estar prevenido contra las hidroeléctricas, porque muchas veces acaban con los recursos de la región y en última instancia son unos pocos los que se benefician. Por eso llamado a la gente para que haga
políticas públicas en defensa de los recursos hídricos. Claro que sí, Jesús María. Bueno, invitamos entonces a nuestros televidentes para ver este tráiler del documental El río que se robaron, como un ejemplo claro y contundente de cómo en nuestro país las políticas de Estado y de gobierno priorizan el uso del agua para la minería y otros fines de la economía industrial y no de las comunidades, del ser humano. Nos quitaron el agua, prácticamente nos está matando de la sed. ¿Por qué esa mezquindad? ¿Por qué no las están negando? Se está sacrificando a la población por el hecho de que las mineras están utilizando agua. Una ausencia de Estado como tal, donde todos somos responsables. En La Guajira hay desnutrición, en La Guajira las mujeres gestantes están muriendo, entre otras cosas por tuberculosis endémica. Si seguimos con la condición que estamos, la población indígena, la población guayú, con el paso de los años tiende a desaparecer. El río Ranchería se lo robaron hace unos 30 años, poco a poco, y se lo van a seguir robando. Como dije antes, el agua a nivel universal está creando grandes conflictos. Ya hoy en día la lucha del hombre por tener agua se está a nivel universal creando caos y guerras. Más concretamente, miremos las guerras en el Medio Oriente. Es un problema del agua, ya que sabemos que la región del Medio Oriente es una región rica en petróleo, donde se está escaseando el agua. Entonces, esas regiones están ya luchando para que allí llegue el agua. Y como las grandes potencias mundiales están hoy creando conflictos en los países en vía de desarrollo por el líquido tan querido como es el agua. Hoy en día, como dije antes, hoy se está creando un gran conflicto por el agua. Si cree que la próxima guerra mundial va a ser por el agua. Por eso desde ya Didier hay que hacer campañas en defensa de los recursos naturales. Claro que sí, Jesús María. Aquí mismo en la región ya podemos ver en el oriente antioqueño cómo digamos ha venido un avance muy grande sobre el tema de la energía hidroeléctrica y para usar el agua para la generación de energía. Y en un contexto un poco más mundial vemos cómo los Estados Unidos cada vez trata de posicionarse más en Latinoamérica y sostener bases militares. En Colombia, Chucho, tenemos 7 bases militares norteamericanas y se dice que es por el petróleo, seguramente que es por el petróleo, pero aquí no hay tanto petróleo, sino más bien mucha agua. Recuerde que Brasil es una despensa de agua fundamental, Latinoamérica tiene unos recursos naturales muy importantes y por eso se comienzan a ver ya tensiones a nivel mundial entre los Estados Unidos, Rusia y China, por querer posicionarse en Sudamérica, porque Sudamérica es una de las reservas de la biodiversidad más intensas en nuestro planeta. Las próximas guerras con toda seguridad van a ser por el agua y los territorios como nosotros que tienen tanta agua van a estar en el centro de esos conflictos y en el centro de esas guerras. Vamos a ver entonces, los invitamos a los televidentes a ver otro video del contexto del agua en el Medio Oriente y cómo en los altos del Golán y todas esas zonas de Siria, Turquía y esas zonas del Medio Oriente que son muy desérticas, ya de hecho hay guerras por el agua y tensiones políticas y militares muy altas por el agua que seguramente van más adelante se reproducirán también en nuestros territorios. El agua es vida, sin embargo, en el transcurso de la historia su escasez también ha sido la causa de muchas muertes en medio de disputas por sus fuentes y caudales. Un ejemplo de ello son los altos del Golán, que fue un punto clave durante la Guerra de los 6 días entre Israel y Siria, y ahora la cuenca de los altos del Golán proporciona 1/3 del suministro de Israel y sigue siendo un núcleo de conflicto. Los detalles en el siguiente reportaje. El agua, uno de los recursos naturales de mayor importancia en la Tierra. Precisamente esta importancia lo convierte en una manzana de la discordia para los que más la necesitan. La carencia de este elemento es muy fuerte en Oriente Medio, una región que parece ser blanco de cualquier excusa para desatar una guerra. El agua está cerca de ser otra más.
Cuando tienes una fuente de agua común que se comparte por varias naciones soberanas, siempre existe la posibilidad de un choque de intereses. Los conflictos, que deben ser manejables, podrían convertirse en incontrolables. Y la historia conoce bastantes ejemplos del choque de intereses cuando se trata de la disputa por el agua. En la actualidad, esas luchas parecen estarse gestando. Así, por ejemplo, Jordania se pone en alerta tras la construcción de una presa siria en un río del que depende su abastecimiento. La propia Siria expresa su preocupación por ver sus principales acueductos pasar por los territorios de Irak y Turquía. Pero una de las principales piedras de tropiezo son los altos del Golán. El agua de lluvia de su cuenca proporciona 1/3 del suministro de Israel. Cualquiera que esté aquí entiende la importancia de los altos de Golán para el suministro de agua a Israel, porque cada gota de agua fluye hacia el mar de Galilea. Así que podemos decir que el deber para el Estado israelí es controlar estas fuentes de agua. El agua en los altos del Golán tiene una larga historia como germen de conflictos. Fue un punto clave en 1967 durante la Guerra de los 6 días, cuando quedó ocupado por Israel y hasta la actualidad mantiene su conflictiva reputación. Los residentes viven en constante preocupación por sus negocios. Por ejemplo, el sector vitivinícola, ya que su producto depende directamente de los recursos acuíferos. El agua es importante porque es el segundo recurso principal que tenemos después de la tierra. Cada cultivo necesita agua. Sin agua todos tus cultivos serán destruidos, al igual que toda la agricultura. Y los altos de Golán podrían convertirse en un desierto. Pero esta zona es solo un ejemplo de lo que sucede en el mundo por la cada vez mayor falta de este recurso natural. Una escasez que va en aumento y que podría cambiar el escenario internacional en cuanto a conflictos se refiere, incluso tornando su carácter geopolítico a uno meramente vital. El de tener la posesión de aquello de donde, dicen los expertos, se generó la vida, simplemente el agua. Javier Rodríguez Carrasco, RT. Didier ha tocado un problema muy importante, que es el problema geopolítico del agua, y más concretamente acá en el oriente antioqueño. Ya ha habido conflictos en torno al agua. Sabemos, Didier, que esta región del oriente antioqueño, lo que es Granada, Cocorná, San Francisco, San Luis, es una región rica en agua, mientras que la región del altiplano allá, de La Ceja, Río Negro, Marinilla, es una región escasa en agua. Entonces, por eso esta región ya entra en conflicto, porque esa gente que está sin agua ya quieren apropiarse del agua de acá de la región, la cual nosotros debemos defender. Como esta región del oriente antioqueño, el lejano, es tan rica en agua, hoy se han iniciado grandes luchas en defensas del agua. Esto no es un problema de subversión ni de ser revoltoso, sino que es la gente que defiende la región, es la gente que defiende sus recursos. Aquí no se trata de que es un problema de conflicto armado, no, esto es un problema de conflicto social que nos compete acá a los que vivimos en esta región, que no podemos permitir que otros se lleven nuestros recursos hídricos para beneficio personal. De ahí, en el oriente antioqueño, esa gran defensa por la región, por la defensa del agua. En buena hora esos movimientos sociales del oriente antioqueño hacen campañas para defender este recurso. Ya va siendo hora de que nosotros tengamos sentido de pertenencia, tengamos una concientización de que tenemos que defender la región, tenemos que defender nuestros recursos hídricos, Didier. Claro, Jesús María, usted lo menciona de una manera muy clara, y lo que pasa es que aquí tenemos como dos situaciones fundamentales, en cual pues hay decisiones que tomar y hay posiciones que asumir, y en cuál decisión vamos a continuar. Vamos a seguir destruyendo los ríos, las montañas, los mares, vamos a seguir viviendo de una economía de extracción de materiales fósiles que acaban con el planeta, vamos a poner en riesgo la supervivencia de la especie humana y vamos a continuar dañando los recursos naturales y destruyendo la naturaleza, o vamos a comenzar a defender el agua, cuidar los árboles, las montañas, los ríos,
y todos estos elementos que son fundamentales para nosotros. Esas son las decisiones que hay que tomar. Si vamos a continuar en las políticas de la vida, del cuidado a la vida y del medio ambiente, o vamos a continuar en las lógicas de la acumulación de riqueza, de la destrucción y del capitalismo salvaje en torno a los recursos naturales. No es que los recursos naturales no se puedan usar, los recursos naturales deben ser usados y aprovechados, pero de una manera racional, sostenible, para el beneficio de las personas, no para la acumulación de los capitales y para la sagacidad económica de ciertos sectores. Yo no conozco, Chucho, por ejemplo, industria más pendeja que el oro. El oro es una cosa supremamente costosa, por lo cual tiene poca utilidad práctica, entonces terminamos dañando montañas, mares y ríos para tener un material que luego nos lo vamos a colgar un poquito en el cuello, en los dedos, vamos a hacer algunas decoraciones y el resto va a terminar amontonado en lingotes, en bóvedas bancarias, como una vaina ahí quieta, inerte, pues para tenerle una bóveda bancaria, lo tenemos en la montaña, no dañamos la montaña ni el agua ni generamos conflictos sociales. Es una cosa absolutamente absurda que nos habla de lo absurdo que es el ser humano en todas estas dinámicas económicas y lógicas. Digamos que ya en el oriente antioqueño ha habido sectores sociales que han entendido la importancia de comenzar a generar conciencia y resistencia sobre todo lo absurdo de estos sistemas económicos que destruyen la naturaleza, y en estos municipios ya han comenzado a haber ciertas manifestaciones sociales en torno pues a estos temas. No sé, Chucho, si de una vez invitamos a ver a nuestros televidentes el siguiente video que se relaciona con digamos ya algunos ejercicios que ha habido de resistencia social en el oriente para el cuidado y la protección del medio ambiente. En este momento, por ejemplo, tenemos un conflicto muy tenso con el río Samaná, que es el único de los ríos que queda en Colombia en su tamaño sin ser intervenido por el hombre, que es supremamente importante para la biodiversidad de esta región y para el río Magdalena, y que quieren hacer una represa hidroeléctrica, y en torno a eso ha habido un montón digamos de protestas y de resistencia civil. Como dije antes, no estamos en contra del desarrollo y el progreso de la región. Lo que tenemos que luchar es por un desarrollo sostenible. Si yo corto un árbol, siembro 2 árboles. Y aquí en el oriente antioqueño, estas grandes multinacionales han arrasado con nuestros recursos naturales. Han traído progreso, pero ¿a costa de qué? Siendo autocríticos y mirando con una visión histórica a San Carlos con la construcción de la hidroeléctrica, ¿qué le dejó? Hagamos una evaluación: pobreza, desplazamiento y prostitución. El progreso, ¿a costa de quién y para quién? Una cosa es que el progreso conlleve a un desarrollo social que beneficie a toda una comunidad. Una cosa es el progreso donde beneficie a unos pocos. De ahí la importancia en el mundo de hoy de un desarrollo sostenible. Sí, saco cosas del planeta, vuelvo, construyo, siembro árboles, cuido las fuentes de agua. Por eso hoy la industrialización tiene que ser equilibrada. Debido a ese desequilibrio ecológico, esto ha ocasionado la escasez de agua, en la cuestión del cambio del clima, los grandes veranos, los grandes inviernos Didier. De ahí la importancia a nosotros como educadores y a través de este programa de crearle en la gente esa conciencia ecológica. Los recursos naturales son nuestros, tenemos que defenderlos, tenemos que cuidarlos, porque esto no da espera. La vida en el planeta se está acabando y por eso desde ya tenemos que emprender campañas con los niños a nivel de escuelas y colegios para cuidar el planeta. Por supuesto, Jesús María. Entonces vamos a invitar a nuestros televidentes a ver el video con unos contextos de lo que han sido algunos de los movimientos en el oriente antioqueño en torno a la defensa de los recursos naturales.
¿Para usted qué cree que es importante o por qué es importante hacer esto o defender nuestros recursos naturales? ¿Por qué es importante para nosotros o como para usted? Es importante porque de igual manera nuestra tierra y el agua la necesitamos toda la vida para poder sobrevivir y para trabajar la agricultura y todos los demás proyectos que nos convenga para nosotros, la gente campesina. Tanto territorios urbanos como territorios rurales, nos hemos encontrado aquí a pensar y a reflexionar alrededor del agua para la vida. ¿De qué alternativas tenemos para cuidar y proteger el agua? Agua, alimento que llena de placer la vida, gotas que encienden la rebeldía, uñas, manos y dientes antes que perder tanta alegría. No hay que dejar que se la lleven las transnacionales. El agua es de nosotros, es de todos y de todas. Y a los agricultores y en general a todas las personas que viven y derivan su sustento del campo, de las veredas y de sus cabeceras municipales. Trabajando barato el día, sudando, sudando, como manual, nos negocian, nos traicionan. Trabajando barato el día, sudando, sudando, las baratas manos obreras son solo barata mercancía. Trabajando barato el día, sudando, sudando, las baratas manos obreras son solo barata mercancía. Por eso la huelga se ha puesto de moda, la huelga se ha puesto de moda, la huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando. La huelga se ha puesto de moda, la huelga se ha puesto de moda, la huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron. No podemos permitir, nosotros también somos dueños de nuestro territorio y necesitamos que nosotros seamos escuchados. El valor y las palabras de nosotros los campesinos y las comunidades deben de ser escuchadas, y si no, muchachos, tenemos que hacer una consulta popular y más que todo tenemos que denunciar esto nacional e internacionalmente. Nos tenemos que ir a los organismos internacionales. Los bosques de este oriente, estamos San Francisco, San Luis, Cocorná, región Bosques. Es muy doloroso tener que hacer una cosa de estas para ser escuchados. Que este es el comienzo, porque yo creo, amigos, que este es el principio, si no nos dan solución, porque es que nuestro recurso y lo tenemos que defender. Esta tierra es de todos, de Medellín, porque Medellín come por nosotros, y por eso yo creo que está esta comisión acá, porque esa energía no es que para venderla, no es para venderla, sino para poner a trabajar las maquinitas que van a traer para sacarnos las riquezas que tenemos en esas montañas. Para poder lograr una verdadera ordenación del territorio en función de los ciudadanos y ciudadanas que nos ha tocado vivirlo, disfrutarlo, pero también padecer los asuntos extraterritoriales que se han generado en él. De Santuario y Díaz del Río, Dormilón de San Luis. Que la alegría se quiera, y aquí está la joven gente, los
Bueno, Jesús María, veíamos entonces ese video con el recopiladito de varios movimientos y marchas que han hecho algunas organizaciones del Oriente Antioqueño en torno a la defensa del agua y los recursos naturales. Ya tenemos como un contexto mundial, regional, nacional y un montón de recorridos y de cosas que hemos dicho acá. Pero como ciudadanos, como sujetos políticos, como sujetos biológicos, como personas que somos, no nos podemos sustraer a la responsabilidad individual, ¿cierto? La responsabilidad de cada uno, la responsabilidad que todos tenemos con el cuidado del agua y del medio ambiente. Si todos comenzamos a contribuir desde lo más pequeño en el cuidado del agua y en el cuidado de nuestros recursos, vamos generando toda una cadena que va a ir impregnando la humanidad y que vamos a ir entrando en conciencia del cuidado de estos bienes que son tan indispensables para la supervivencia del planeta y de la especie humana. Primero con la conciencia, primero con el conocimiento, con el saber. En parte para eso hacemos estos programas, para que comencemos a darnos cuenta del paraíso tan hermoso que habitamos, lleno de agua, de biodiversidad, de recursos naturales, y para que comencemos a ser conscientes de lo fundamentales que son para la humanidad y para el planeta y los comencemos a cuidar. Entonces, Chucho, ¿qué tal si hablamos un poquito entonces del tema de la cultura del agua y cómo como ciudadanos desde cada uno podemos empezar a contribuir al cuidado y al respeto por el medio ambiente? Usted, amigo estudiante, amigo campesino, amigo funcionario público, amigo gobernante, amigo de los movimientos sociales, tenemos que partir de una cultura en la defensa de lo público, y de ahí la importancia de crear en cada uno de nosotros una cultura del agua. El agua, cómo usted desde su casa, desde su colegio, desde su municipio puede implementar prácticas que ayuden a hacer uso racional de ese recurso hídrico tan importante que es el agua, porque sin agua no hay vida y el planeta se está extinguiendo. De ahí que hoy por hoy nos toca a nosotros como ciudadanos esa defensa de ese recurso hídrico que se está agotando. Didier, yo creo que nosotros desde ya tenemos que hacer campañas cívicas, educativas y pedagógicas porque el agua día a día se proteja. Y es el llamado desde este programa que hemos hecho hoy a los granadinos para que defendamos ese patrimonio público que es el agua, por la defensa del agua, por la defensa del territorio y por una cultura del agua en el mundo de hoy que está en escasez de este recurso tan importante que nos da la vida. Claro que sí, Jesús María. Yo creo que ya, claro que sí, Jesús María, yo creo que ya vamos llegando como al final de este programa. Entonces cada uno como ciudadano en la casa, usando el agua racionalmente, no malbaratándola, recogiendo las aguas lluvias, siendo muy racional en el uso de las bolsas plásticas, reciclando, protegiendo el medio ambiente, cuando salimos a paseitos de olla, ríos y quebradas, recogiendo la basura y depositándolas en los sitios adecuados, cuidando los bosques, los humedales, cuidando las quebradas y los ríos, no ensuciando, no contaminando. Yo creo que ya mucho se ha hablado sobre todos estos mecanismos de protección del agua y del medio ambiente que nosotros como ciudadanos podemos comenzar a ir implementando, bajándole al consumo de los combustibles. Hombre, cómprese un carro con un motor más pequeño que no consuma tanto combustible, ya vienen los carros eléctricos, compremos los carros eléctricos. Bueno, hay muchas maneras y esta humanidad ha ido desarrollando ya varios métodos que se irán a ir implementando para el cuidado del medio ambiente. No siendo más, pues agradecer al canal Baos TV, a los muchachos del equipo del canal local de televisión, a todos ustedes por regalarnos este ratico para compartir con estos temas. Esperamos que estos contenidos hayan sido de su agrado. Estamos abiertos a recomendaciones, sugerencias, aportes, y seguramente pues seguiremos como trabajando otros días estos
estos temas o temas similares, y vamos a seguir pues como haciendo todos estos trabajos para que vayamos entre todos construyendo unos contenidos que como sociedad nos permitan ir avanzando, ir marchando hacia el desarrollo y hacia la civilidad, hacia tener una sociedad cada día más humana, con mayor respeto por el otro y por la naturaleza.